Los opilotes, por aquí pues atratus, son aves carroñeras absolutamente mexicanas. Cuando tienen las alas extendidas pueden llegar a medir 1,5 metros. Y en zonas urbanas no solo se alimentan de carroña, también se alimentan de basura. Mira, 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 mira. En febrero de 1913, alguien cuenta que bandadas de sopilotes poblaron la Ciudad de México. Era el elemento simbólico de lo que iba a suceder poco después. Francisco Madero, Pancho, el presidente, llamado por sus enemigos, en aquella época había muchos, el enano del Tapanco, el presidente Pingüica, porque medía 1,48 m, parecía soportar estoicamente el vendaval que su revolución, una experiencia a tercias, a medias, con suerte, había desatado. Espiritista practicante y adicto a la comida vegetariana, convencido de que había mucha menos mala fe en el mundo de la que realmente y obviamente existía, había intentado conciliar con todos y así le había salido. Sus excompañeros maderistas, con Vázquez Gómez a la cabeza, se le habían rebelado. Pascual Orozco, en Chihuahua, también. Zapata, exigiendo el cumplimiento del plan de Ayala, estaba en armas en una guerra de guerrillas que parecía eterna. Madero había dejado a Pancho Villa en la cárcel a causa de un crimen que no había cometido, y por más que éste se empeñó en enviarle cartas contándole de conspiraciones, de espadones militares, no le hizo caso. Villa se había fugado y estaba desesperado en el exilio, enojado porque el chaparro no le había hecho caso a la frecuente advertencia: te van a matar esos curros. ¿Y quiénes eran los curros que lo querían matar? De todas las conspiraciones en marcha, y eran varias, la más peligrosa para el régimen maderista surgido de la caída de la dictadura de Porfirio Díaz se había iniciado en La Habana. El hombre fuerte de esa conspiración era un general de artillería de 54 años, Manuel Mondragón, hijo de honorabilísima y virtuosa familia de Ixtlahuaca, hijo también del colegio militar, y había crecido a la sombra de la dictadura porfiriana, donde adquirió una enorme fama. Una foto de la época muestra un personaje muy flaco, con las cejas pobladas, bigote prusiano, orejas lupinas y todo ello cerrado por una media sonrisa que nunca parece abandonarlo. El plan inicial era dar un golpe militar en la Ciudad de México y sacar de la cárcel a los dos grandes figuras de la reacción, los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz, los militares emblemáticos del viejo régimen, para que asumieran la dirección del movimiento. Perico, Andito, ¿cómo estás? En realidad, a mí Madero me gusta más que a Paco. Sí, pero yo creo que ese es un problema del síndrome de Estocolmo, insisto. Porque el personaje, ¿sabes qué? Mientras escribí el libro me fui encariñando con él. Pero una cosa es encariñarte y otra es ver el nivel del cúmulo continuo de errores. Hacerle caso a los que no tienes que hacerle caso y no hacerle caso a la única gente de confianza que lo rodea. Es que es un tipo que quiere parar la revolución social. Quiere parar la revolución social, está parado en el dique entre dos océanos.
el violento océano de la revolución social y el no menos violento de la contrarrevolución. Y el tipo está parado en medio y quiere pararlos. Sí, es un tipo valiente, echado para adelante y honesto dentro de la medida, pero simultáneamente no diriges una revolución desde la nada, y Madero es la nada. Es que no es un revolucionario, y ahí está la clave. La Revolución Mexicana es la única revolución que empieza un tipo que no es revolucionario y que no cree en la revolución. Madero está plenamente convencido de lo que estaba diciendo, pero en buen sentido es una serpiente, encanta a la gente. Era un tipo que se paraba, hablaba y la gente le creía. Lo que ocurre es que, por otro lado, lo endeble y lo contradictorio del propio personaje, ¿no? Un personaje con un montón de rémoras detrás de sí, su amor por las medicinas paralelas de las que no saben nada, su rollo espiritista, cuando habla en las noches con los fantasmas, la incoherencia de su programa social, por otro lado, el cariño con la gente y el respeto, un personaje más rico de lo que parece de entrada. Bernardo Reyes es un tipo que tiene sus méritos propios, es un personaje mayor de la historia de México. Pero Félix Díaz es un pobre tipo que no tiene más mérito que llamarse como se llama. Es el sobrino del tío. De hecho, lo llaman el sobrinísimo, porque ese es su mérito político, es el sobrino de Porfirio. Yo conozco a un bisnieto de Mondragón que no defiende a su bisabuelo. No, Su hija lo odiaba. Su hija lo odiaba. Sí, al que además sugiere que su padre trató de violarla. Su padre era un canalla, man. Y además, bueno, un canalla corruptón. Pero también era un militar brillante. Eso dicen, pero yo no hay pruebas del delito. Y eso dicen, pero no hay pruebas. Lo único que se ha demostrado es que llevaba el 15% en la venta de cañones franceses porque él era encargado de comprarlo. Lo increíble de toda esta historia es que es el golpe más cantado, más anunciado, más advertido, más señalado. Y la historia es como absurda, porque 20 momentos para pararlo. Los conspiradores originales ya en la Ciudad de México sumaron fuerzas claves, abogados, diputados y decenas de coroneles y mayores de la guarnición de la ciudad. Los enlaces con los dos encarcelados comenzaron a fluir. La segunda es Reforma Lomas. Esta parte la conozco. El bosque de Chapultepec tiene que darles una hoja de autorización donde pueden ustedes ingresar. Esto no es una autorización. Porque nos dijeron que nos estaban esperando. Sí, pero el INE tiene que pedir una autorización al bosque y esa hoja se las dan para que puedan ingresar. Entonces vamos derecho. Enfrente de la entrada del museo, del lado de allá hay una puerta, hacemos así. ¿Yo podré pasar para el otro lado acá? Sí, hay una vuelta en U. Muy buenas, venimos a una filmación de un documental en el castillo de Chapultepec. ¿Al castillo de Sí. 810, 810. ¿Por dónde entramos al castillo para llegar a los espárragos? Por la parte trasera. Hecho, vamos rumbo a... A partir del 5 de febrero, Gustavo Madero, el hermano incómodo del presidente, su ala izquierda, el azote de los reaccionarios, comenzó a visitar los cuarteles de la Ciudad de México. Gustavo es el personaje, ¿eh? Pues sí, pero era el que sabía, el que tenía sensibilidad social y además un tipo honesto, carta cabal, destruido por las calumnias públicas que lo acusaron de todo y al final resultó todo falso. Gustavo es el primero que detecta por todos lados que el golpe viene. Lo llaman ojo parado, porque es tuerto. Ha perdido la visión desde la infancia en un accidente. Antes de la revolución era un industrial, dirigía una papelera en Monterrey, fue el cerebro financiero del maderismo armado y no dudó en sacar la pistola más de una vez. Alrededor del 5 de febrero, Gustavo tiene claro
que la conspiración no solo está en marcha, sino que está comprometido todo el ejército de la Ciudad de México, o una muy buena parte de él. Se entrevista con Francisco y le dice, tengo una lista con los nombres de 32 generales que están comprometidos con el golpe. Madero no le quiere hacer caso. Piensa que incluso si inicia acciones contra estos militares, lo que va a ser provocarlos. Y se produce una conversación de la cual hay un testigo que la registra, en la que Gustavo le dice, ¿nos van a matar? Y Madero le contesta muy en su tono, y además yo creo que con gran sinceridad, porque así era Francisco. Le dice, bueno, pues si hay que morir, pues moriremos. Pero Gustavo dice, no, es que también me van a matar a mí. Y la conversación las relaciones entre los dos hermanos, que ya se habían venido tensando, quedan todavía más tensas. Gustavo de alguna manera no logra hacerle entender a Francisco que el golpe está en marcha y que puede detenerse si detienes a la cabeza de la conspiración. Entras por este túnel del tiempo y ya que sales, puros pinches aztecas, man. En la noche del sábado 8, la Ciudad de México fue sacudida por terribles tolvaneras. Hacía mucho frío. ¿A cómo el mango, señor? ¿Mango? Sí. No, dame 1 kilo de este. A la 1 de la mañana, en el Colegio de Aspirantes en Tlalpan, también conocido como San Fernando, una de las 2 escuelas militares que existen en la Ciudad de México, hasta las sombras tenían vida propia. La mayoría de los oficiales estaban en el complot para tirar al presidente y habían narcotizado al director de la escuela. Muy buenas, Paco Ignacio Taibo, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias, el director de aquí de la comunidad. El cigarrito sí, ¿no? Sí. Ahí lo tiro. Es una historia bien extraña, man. Es una historia un poco... Sí, porque nadie sabe que aquí empezó el golpe militar. Exacto. No se recuerde, claro, como ha ido al paso de los años cambiando y ha sido tantas cosas. El golpe empieza aquí, cuando los oficiales que están comprometidos con el golpe levantan a los estudiantes de la escuela de aspirantes. La escuela de aspirantes era la escuela que en aquella época formaba a los clases, cabos, sargentos, para el ejército, mientras que el colegio militar formaba a los suboficiales. Los estudiantes no saben en un primer momento qué está pasando, simplemente los sacan de la cama a las 4 de la mañana, les ordenan ropa de combate, fusiles, bayoneta calada, sacan las ametralladoras, reducen al jefe de la escuela y el golpe empieza. Aquella noche la plana mayor del maderismo se repartía entre una función de lucha grecorromana y un banquete en el restaurante Silvay. Aquí estaban los diputados maderistas, la plana mayor del maderismo. Y Federico González Garza, junto con Gustavo, eran los de mayor poder real. Federico controlaba el gobierno del Distrito Federal, la policía, la gendarmería del distrito, y él es el primero que se mueve. El primero que se da cuenta es Gustavo, como dice Paco. Así como no soy maderista de Pancho, soy maderista de Gustavo. Pero Gustavo no dirige la revolución, la dirige Pancho. Pues sí, pero era el que sabía. Y es un personajazo. Gustavo Madero. Gustavo dejó el banquete cuando pasó a buscarlo el jefe de la policía y en un par de automóviles con amigos de confianza se movilizó hacia Tacubaya. Al llegar observaron que en las puertas del cuartel había un gran movimiento de automóviles con civiles que entraban y salían. Se produjo un tiroteo y Gustavo y sus compañeros salieron huyendo. Para Gustavo Madero no había ninguna duda, el golpe estaba en marcha. ¿De qué edad hay muchachos aquí? Y hay de 15 años a 21 años. Muchas gracias, muy amable. Permiso. Ahí les voy a traer al rato un primo mío que se merece estar aquí, no afuera.
Vámonos, está poca madre. Han pasado la noche el general Mondragón, el general Velázquez y el general Ruiz. Y a las 4 de la mañana, cuando se inicia el alzamiento del otro lado de la ciudad, en el cuartel de aspirantes, aquí sonará la diana. Los generales reúnen a la tropa, a la que le ordenan ir preparada para el combate, y se producen las arengas en este patio. 2 regimientos de artillería se concentran aquí y 200 dragones de caballería. Les toma mucho tiempo organizarse, hay un gran caos, pero conforme empieza a amanecer, desde aquí sale la columna con los armones de artillería y se dirigen hacia los 2 cárceles donde piensan liberar a Bernardo Reyes y a Félix Díaz. Hasta ahora el golpe está dando resultados absolutos, no hay guarnición que no se haya plegado. Al final, diciendo que van a salvar a la patria, unos 900 hombres forman la primera columna que sale de aquí. Los alzados tienen un primer golpe de suerte. La vanguardia de los aspirantes llega a Palacio Nacional y, con la complicidad de algunos mandos que estaban en la conspiración, desarman a la guardia. Gustavo Madero, que se ha pasado la noche tratando de descubrir la profundidad de la conspiración, va a Palacio Nacional, pero encuentra que la nueva guarnición solo obedece órdenes de los alzados. Es detenido y amenazado de un inmediato fusilamiento. Todo parece estar resultando extremadamente fácil para los golpistas. ¿Qué nos convenía? ¿Ir por allá y a la derecha? No, ir por acá y a la izquierda. Lo que pasa es que ya nos quitaron las vueltas a la izquierda por aquí, sí, ¿verdad? Busca el primer estacionamiento que hay por aquí. Todo se va a jugar en Palacio. En un país donde los contenidos simbólicos son fundamentales, el dominio del Palacio Nacional es la clave. Pero se produce una situación sorprendentemente favorable para Madero, que es que el jefe de la plaza, un viejo militar, porfiriano, conservador, de repente le entra el ataque de honor nacional, toma un taxi en su casa, está enfermo de gota, y llega con una pistolita y un ayudante a Palacio. Cuando va a entrar se da cuenta de que no está la guarnición normal. Y entonces le da la vuelta a Palacio y llega a un pequeño cuartel de zapadores que estaba en la parte de atrás. En ese momento da 7 gritos, despierta a los zapadores que estaban dormidos y arma una mini columna ahí de 40, 50 hombres. Rompen la parte de atrás de Palacio y entonces dominan a los aspirantes. Palacio Nacional está en manos de los leales. Frente a la prisión militar de Santiago de Tlatelolco, los sublevados reclaman airadamente la liberación del general Bernardo Reyes. No les cuesta mucho trabajo obtenerla. La guarnición de unos 100 hombres se les pliega. Todavía no ha amanecido. Madero sabe que han tomado Palacio y que Reyes está libre y en la calle con una enorme columna de alzados rumbo a la prisión de Lecumberri, a liberar a Félix Díaz, sobrino de Porfirio. Cuando las primeras noticias de que venían a liberar a Félix Díaz llegan, el director de la prisión intenta una tímida resistencia. Félix Díaz está afeitando muy tranquilo, se toma su tiempo. Cuando la columna llega, el director se echa para atrás y no se atreve a confrontar a cerca de 3.000 alzados, porque además se emplazan la artillería. Y entonces, ante la visión de los cañones, Félix Díaz sale paseando y aquí se abrazan los 2 grandes caudillos de la reacción mexicana,
Félix Díaz y Bernardo Reyes, ante la complacida mirada, desde luego, del general Mondragón. De febrero, muy temprano en la mañana, Madero sabe que el golpe militar se va a jugar en Palacio Nacional, en el centro simbólico, y decide lanzarse. Ya tiene noticias de que el palacio ha sido reconquistado, pero tampoco sabe bien cuántos son los golpistas, en dónde están. Entonces sale de Palacio, le pide al director del Colegio Militar que le proporcione una escolta de cadetes del Colegio Militar. Madero tenía fama de ser un orador emotivo muy fuerte. Les dice, los del colegio de aspirantes han cubierto de oprobio a la juventud de este país, ustedes tienen la oportunidad de desquitarlo. Y los calienta, de tal manera que si había habido una conspiración entre los oficiales, ahí mismo se desmorona. Y de aquí va a iniciar la marcha, bajando del castillo y por Reforma hacia Palacio Nacional. Sin que los protagonistas lo sepan, en esos momentos, dos columnas de signo opuesto avanzan hacia el Zócalo. Fue una comitiva enloquecida. Venía un centenar de la gente de verdad del gobierno de Madero, armados con pistolas, y este grupo de cadetes, más los eternos mirones que se iban juntando. Avanzó hacia la gloria, hacia la muerte, no estaba muy claro. El Zócalo no es como era entonces. La plancha central no existía, las calles eran más anchas y lo que había en el centro era un jardincillo con un kiosco, ¿sí? Muy temprano, pero la gente que iba a rezar a catedral de repente descubre frente a Palacio una línea de tiradores recostados, y en este país los mirones son peligrosísimos, man. Inmediatamente se acercan, ¿sí?, a ver qué está pasando. En esos momentos la columna de Reyes y Mondragón ya para ese instante saben que no controlan Palacio. El general Ruiz está detenido en uno de los cuartos, los aspirantes están detenidos. Y ven esa pequeña línea de tiradores, esa ametralladora montada ante las puertas de Palacio, ¿no?, y al general Lauro Villar enfrente. Entonces Reyes decide, en un típico desplante machista, decide salir a caballo por delante, se viene aproximando. Es una columna de 4,000 hombres, traen artillería. Los podían haber despedazado a los 200 que están ahí escasos defendiendo Palacio. Y entonces se acercan hacia las puertas de Palacio. Reyes dio orden de avanzar. La suerte está echada, dicen que dijo, y puso su caballo al trote. Solo una parte de la columna lo sigue. Manuel Mondragón y Félix Díaz se quedan en el acceso al Zócalo con la inmensa mayoría de los alzados. Reyes se acercó a la fila de tiradores que formaban la primera línea de defensa. Villar salió al paso. 3 veces le da la orden de poner las armas. Cuando Reyes trata de envolverlo con el caballo, Villar da la orden de fuego.
Reyes es de los primeros en caer muerto, cegado por las ametralladoras. El grupo se dispersa, corren, caballos, hombres muertos, tiros, se están disparando a metros, ¿sí? Y lamentablemente en el fuego cruzado, la mayor parte de los muertos serían civiles que estaban en el kiosco. Curiosamente, la caída de Reyes, cuyo cadáver es transportado al interior de Palacio, ¿sí?, provoca que la gente de la columna, que dominaría con una mano en el bolsillo a los defensores de Palacio, la gente de la columna se desconcierte y se repliegue, ¿sí? Con lo cual Palacio Nacional queda en manos de los maderistas, con la excepción de un pequeño grupo de aspirantes que se subirán a la torre de la catedral y que estarán actuando durante los 2 siguientes días como francotiradores con ayuda de los curas. Madero y su escolta se van acercando hacia el centro de la Ciudad de México, cuando de repente un grupo de francotiradores lo tirotea. Madero se refugia en uno de estos edificios donde estaba la fotografía de Aguirre y se arma un tiroteo en el que hay algunos heridos. Cuando espantan a los francotiradores, Madero aparece en el balcón. En esos momentos aparece un personaje que hasta ese instante había estado fuera de la historia, que es el general Victoriano Huerta. Vestido de civil, ha llegado en un carro particular, estaba en esos momentos como general en retiro y aparece a la derecha de Madero en la foto, como mostrando que él está en contra del golpe militar y que viene a ponerse al servicio y a disposición de Madero. A pesar de que había tenido con Huerta serias fricciones en el pasado, Madero lo adopta y ahí está en la foto. El personaje que entró en escena, Victoriano Huerta, nació en 1844 en Colotlán, Jalisco. En 1900 participa en la liquidación de la revuelta de la insurrección yaqui. En 1903 en la represión de la guerra de castas en Yucatán. Ha servido en las 2 grandes guerras sucias del fin de siglo mexicano, haciendo méritos suficientes para ser nombrado subsecretario. La jugada sale mal y luego, por despecho, se dedica a conspirar contra Porfirio Díaz, sin mayor éxito. Sin embargo, después de haber sido espectador de la revuelta maderista, es el que escolta a Porfirio Díaz a Veracruz. Es melómano, aficionado al coñac y a decir malas palabras. Ni la trayectoria ni los retratos son generosos con el personaje que acaba de ser nombrado jefe militar de la Ciudad de México, responsable de acabar con el golpe militar. Hay varias fotos del último tramo del viaje de Madero hacia Palacio Nacional. Un trayecto casi triunfal. El presidente a caballo va saludando con la mano derecha en la que trae un medio bombín. Son fotos que muestran el caos que imperó en la marcha. Una pequeña multitud en la que se mezclan los cadetes del colegio militar, los maderistas más fieles y, como siempre, al fin y al cabo esto es México, una multitud de curiosos desarmados y excitados. El presidente verá tendido sobre una mesa de una oficina el cadáver de Bernardo Reyes. Esto no debió suceder, dirán que dijo. Los leales han sufrido 43 muertos y heridos. Las bajas de los alzados son difíciles de precisar, al menos 80 heridos y cerca de 35 muertos. En el combate, Lauro Villar quedó herido. Esta baja va a ser fundamental, sensible, porque el hombre que ha demostrado que tenía los pantalones y la actitud frente a la legalidad correcta, ¿sí?, el jefe de la plaza de la Ciudad de México, va a tener que ser sustituido. En un breve conciliábulo se decide transferirle el mando a Victoriano Huerta como jefe militar de la plaza. Mucho cuidado, Victoriano, dirá el general Villar al entregarle el mando. La designación no causa júbilo
entre los maderistas más duros. Huerta provoca muchas dudas, pero en esos momentos la cosa no parece tan trascendente. Aparentemente el golpe ha fracasado. Estamos filmando el golpe militar contra Madero. Es muy importante la presencia de nuestro querido compañero Paco Ignacio Taibo II. Estamos filmando la historia del asesinato de Madero. En este país no solo suceden cosas buenas, y en esta ciudad también hay historias de canallas. Y las hay todos los días, entonces estamos reconstruyendo una de las grandes historias de canallas de este país, que es el golpe militar de 1903. Compañeros, un placer estar con ustedes, un placer estar contigo, Marco. Camarada, muchas gracias. Gracias al escritor Paco Ignacio Taibo, autor de la mejor biografía de Pancho Villa. Vamos a la Ciudadela, que sería el centro de la segunda parte del conflicto. Durante 10 días, ese maldito edificio se volvió el centro de esta ciudad. Y es maligno el edificio, ¿eh? Ya lo verán ahora. Muros gruesísimos. Con un poco de suerte vamos a verificar si se ven los impactos de bala. Donde dice Reforma Centro, aquí. ¿Por qué los golpistas deciden venir a la Ciudadela? En principio, cuando se retiran del Zócalo, cagados de miedo, porque es verdaderamente increíble el comportamiento de los golpistas. Tenían 4,000 hombres y había 200 de guarnición en el Zócalo. Se retiran, van buscando la estación del ferrocarril, probablemente para salir hacia Veracruz, pero alguien les dice que no hay trenes, y entonces habían orquestado entre los muchos cuarteles que se tomaron en la Ciudad de México el que se tomara la Ciudadela, y entonces se retiran hacia la Ciudadela, que está a 1500 metros del Zócalo, porque además ahí está el arsenal de la Ciudad de México. Ve el tamaño de los muros. Es un edificio colonial, con unos muros de este tamaño. Hoy la Ciudadela es una biblioteca pública, la segunda biblioteca en importancia después de la Biblioteca Nacional. Se mantiene la solidez de los muros, la estructura. Yo no sé si podremos llegar a la azotea para ver cómo se habían dispuesto. No, que no puede entrar fumando, jefe. No, pero cuando entre, No, es allá afuera. No puede estar aquí adentro fumando. al aire libre. No puede estar aquí adentro fumando desde la puerta para allá, jefe. Y no Está, puede medio, estar está medio fumando. loco, ¿no? Son Quiero hablar con indicaciones. el director para pedirles permiso, porque queremos subir a la parte de arriba. Déjeme tirarlo. Porque ya llegó el no puede. Hay mucho que recorrer ahí arriba. ¿Sí? Por los tubos. Para llegar hasta el frente son Hasta como llegar. 400 metros. Sí. Como verán, el edificio se conserva tal cual. ¿Sí? Desde la época colonial, no solo el edificio de la época maderista. Ve la imagen. Luego dicen que la historia está lejos. ¿Qué tan lejos? Si la puedes tocar, hombre, nomás hay que saberla. ¿Qué les llaman el No, la azotea. Estamos haciendo un rollo sobre el asesinato de los Madero. Bien, y van a, A ver dónde estaban los francotiradores excelente. de Mondragón y de Félix Díaz.
Todo este frente, 300 metros, se llena de francotiradores y emplazan ametralladoras. La Hotchkiss que usa el ejército se emplaza con doble pernera y al hombro, de tal manera que tienen cubierto lo que les echen con fuego de ametralladora. El poder de fuego de este lugar es inmenso. Llega a haber aquí 4,000 hombres, 100 ametralladoras, más de 25 cañones, cajas y cajas de balas, obuses. Ahora la pregunta es, ¿por qué durante 10 días no salen? Si están en mayoría, militarmente son la fuerza más importante de la Ciudad de México. Yo creo que hay dos razones. Una de ellas es no se atreven a confrontarse directamente con quién sabe qué es lo que hay allá afuera, ¿no? Y la segunda es terrible, quieren crear pánico en la población civil para desestabilizar al gobierno de Madero. A las 3 de la tarde, el presidente Francisco Madero tomó una decisión inusitada. Comprendiendo que la Ciudad de México estaría perdida si no sumaba fuerzas y que éstas estaban fuera de la capital, salió hacia Cuernavaca, donde estaba Felipe Ángeles con sus tropas. Era una empresa muy riesgosa y llena de peligros, dado que grandes trechos de la ruta entre ambas ciudades estaban bajo control de los ataques frecuentes de tropas zapatistas. ¿Por qué Ángeles? Ángeles era fundamental porque era el único militar al que Madero tenía una confianza personal. Madero ha dejado atrás una ciudad en armas en la que, sin embargo, no se combate. Huerta está en Palacio. Díaz y Mondragón en la Ciudadela, sin intención de pasar la ofensiva. Arden también los restos de la prisión militar de Tlatelolco. La base radical del maderismo incendia los periódicos conservadores. El 10 de febrero, con el regreso a la ciudad del presidente y las tropas de Felipe Ángeles, se celebró un consejo militar. Victoriano Huerta propuso un plan para el ataque a la Ciudadela que consistía en el avance simultáneo de 4 columnas. El plan era muy poco imaginativo y bastante poco serio. Nadie en ese consejo de guerra sabe lo que tiene enfrente. Intentar tomar este cuartel con estos muros y esta disposición, con un terreno abierto enfrente, como Huerta intentó tomarlo, es el delirio. El delirio. A las 10 de la mañana, media hora después, según otros testimonios, se escuchó el primer cañonazo. Las 4 columnas son frenadas. Después del fracaso de los ataques frontales, se combate casa a casa, en las azoteas, rompiendo paredes y saltando por encima de los pretiles, escondiéndose en los tendederos. Las primeras fotos de los atacantes muestran el desconcierto de la aproximación. Las dudas respecto a hasta dónde han adelantado sus defensas los alzados. ¿Solo ocupan el edificio o han avanzado líneas? Pronto descubrirán que tienen multitud de posiciones en las calles aledañas. Dos veces Huerta lanzó cargas de caballería que venían por Valderas. Cargas suicidas, de tal manera que los cruzaron. Fue una de las masacres más absurdas de la decena trágica. Los rurales, que fueron los cuerpos elegidos por Huerta para atacar de esa absurda manera, fueron masacrados. Cargaron a sable. Estaban sometidos a una explanada, ¿sí?, de 200, 250 metros para que los masacraran. Sobre todo porque Felipe Ángeles, cuando estaba bombardeando con balas de metralla y le dice a Huerta, es inútil, ¿sí? Es inútil, no tienen obuses. Mientras que desde la Ciudadela se bombardea indiscriminadamente. De ahí lo que muchos hayan pensado que Huerta desde el día
13, 14 ya estaba en el complot. Yo creo más bien que Huerta estaba intentando remar en río revuelto y ver qué podía sacar él de esta historia. Las ametralladoras y la artillería de los alzados disparando al ras hacen estragos. La confusión de civiles y uniformes es terrible. La calle queda tapizada de cadáveres de hombres y caballos. Madero recibe el informe del fracaso de Labios de Huerta y la inmensa lista de bajas. No solo hay descontento por el desastre de las operaciones. Madero le reclama al general en jefe que está dejando entrar víveres a la ciudadela. Huerta al principio lo niega, pero enfrentado a testigos que lo han visto, termina diciendo que es una táctica para concentrar allí a los rebeldes y luego rematarlos. La actitud de Huerta provoca muchas suspicacias entre los maderistas, pero el presidente decide confirmarlo en el mando. Hay un patiecito de aquel lado que se entra por allá, ¿verdad? Sí. Ahí estaba la comandancia de Félix Díaz y de Mondragón. La ciudadela nunca estuvo cercada. De hecho, la oligarquía de la Ciudad de México vino aquí a traer canastas con pollos y champán. La mitad de los días los defensores de la ciudadela estaban borrachos por los homenajes que les hacían los oligarcas de la Ciudad de México. Aquí tenían su comandancia Mondragón y Félix Díaz y analizaban, ambos expertos en artillería, pues dónde tirar sus obuses. Lo que pasa es que un obús tirado sin un blanco militar, pues solo afectaba a la población civil, excepto el obús que pega en la Puerta Mariana del Palacio Nacional. Todo el resto de los obuses que se disparan aciertan en blancos civiles. Todos los huevos en una canasta. Bajo la mesa, Huerta y los generales de la ciudadela están moviendo nuevas cartas. En esta operación se encuentran un aliado fundamental, el embajador norteamericano Henry Lane Wilson. En la noche del 13 al 14, el embajador Wilson recibe la visita de un enviado del general Huerta, quien le da los detalles de un plan que permitiría que Huerta y Félix Díaz se encontraran y cerraran filas eliminando a Madero. Wilson debe haberse frotado las manos de júbilo. Una reunión de generales con Madero al absoluto margen. Otro personaje inolvidable de la escena es Henry Lane Wilson, que es un canalla de tomo y lomo, que odia a Madero porque se negó Madero a darle un negocio. Cuando llega a México le manda a la esposa a hablar con Sara, la esposa de Madero, a decirle, oye, pues dile al señor presidente que me consiga un negocito porque mis grados y mis necesidades de representación en la embajada norteamericana hace falta más dinero. Y Madero se da por no entendido de no haberlo oído nunca, y de ahí el odio continuo. Se convierte en un conspirador activo. El embajador norteamericano era incansable en la conspiración. Creó un frente diplomático al que sumó a los embajadores de Inglaterra y España. Amenazó con la intervención norteamericana. Pidió públicamente la renuncia de Madero. Conspiró con los alzados en la ciudadela. Intercambió mensajes con el general Huerta. Ablandó a los sectores más tibios del gabinete de Madero y mintió descaradamente al gabinete de Washington respecto a las cifras de heridos, muertos, daños. Porque hay embajadores en la historia de los Estados Unidos maravillosos como figuras del mal, pero inventa bombardeos que no existieron. Dice que Madero está derrotado 11 veces antes de que verdaderamente esté derrotado. O sea, es verdaderamente una fuerza del mal. Porque, sujeto a tantas presiones, Madero aceptó una mediación con los alzados. La idea era establecer un cese al fuego para que los civiles salieran de la zona de combate. El general Mondragón dijo que para empezar a hablar, Madero tenía que renunciar.
de perlas. Déjame llorar, porque hoy que te perdí. Muy buenas. Ya les dijeron, ¿no? Que veníamos a la filmación. Están confirmando. ¿Quién canta esa canción? Un señor que está ahí cantando. ¿Por qué? ¿Por qué está cantando? Porque es ciego y entonces su manera de ganarse la vida es canta canciones. Mire, esta es la instalación, cosa de 12 módulos. Se trata de la capilla del convento de la Orden de Qué bonita, qué bonita. Los uniformes de los cadetes. Ajá. Mire, ahí tenemos una... Este es el cañón francés que modificó Mondragón recortándole, cambiando las estrías y cambiándole el cierre. La placa registra Compañía Nacional de Forjas y Aceros francesa, de la Marina Francesa, Saint-Chamond, y la modificación de Mondragón. Este general Chaparrita fue uno de los asesinos de Madero, el que dio el golpe militar contra Madero, un canalla de muy... Miren, le voy a enseñar una foto de Mondragón. Este Mondragón. Vean nomás qué bigote malvado tiene. Se le ve en la cara lo hijo de la tiznada. Vean nomás qué estampa de canalla tenía y de traidor. Este fue un obsequio del general Mondragón a don Porfirio Díaz. Claro, cuando bautizó el rifle se lo regaló, es verdad. Una P y una D. Entre las modificaciones que le dieron fama a Mondragón está supuestamente haber inventado un rifle similar al Mauser. Pero, como verán ustedes, es un rifle de lujo, no es un rifle de combate, repleto además de garigoleados e incrustaciones. No hay duda de que Mondragón era elegante. Sería un canalla, pero era elegante. Mucho gusto. Subteniente. Su admiradora. Muchas gracias, mi amable. Usted leyó mi villa, ¿verdad? Claro. Por eso me sonríe. El peso de la historia que se siente en esta ciudad es cabrón, ¿no? No lo sientes en otras ciudades. El sábado 15 de febrero, Henry Lane Wilson convocó en la mañana a los embajadores de Inglaterra, España y Alemania y les lanzó un discurso incendiario. Madero era incompetente. Paralelamente, el Senado se reúne sin quórum, pero un grupo de 24 senadores en sesión privada acuerdan pedir la renuncia de Madero y se presentan en Palacio, donde Madero no lo recibe. Los senadores entonces agitan el fantasma de que la destitución del presidente es lo único que puede evitar una intervención norteamericana. Finalmente, sin que quede claro de quién es la iniciativa, se pacta un armisticio de 24 horas. En la mañana entran en la ciudadela 18 carros cargados de provisiones. Los golpistas avanzan posiciones y ganan terreno en la periferia. El presidente Madero recibirá un informe de todos estos movimientos, convoca al general Puerta a su presencia y lo confronta. Victoriano intenta desmentir la información. La casi totalidad de los personajes civiles en torno a Madero no tiene ya ninguna duda. Huerta está preparando la traición, pero el presidente no reacciona. Mientras tanto, en la ciudadela se toma una singular foto. Manuel Mondragón y Félix Díaz se dejan retratar ante una pizarra en uno de los cuartos. En el pizarrón que tienen frente a ellos hay un esquema muy sencillo que muestra una serie de blancos, entre los que destaca el Palacio Nacional. No pretenden salir a combatir, solo resistir y bombardear la ciudad. Poco después de tomada la foto, a las 2 de la tarde, los dos personajes darán orden de abrir fuego, violando la tregua. Ya no se trata de qué hacer, si derribar o no a Madero, sino de cómo y cuándo derribarlo. Y sobre todo se trata de negociar el poder que seguirá, el futuro, entre los primeros golpistas y los nuevos.
Madero sigue dudando sobre la fidelidad de Huerta y no actúa. El que no dudará será su hermano Gustavo, que detiene al general Victoriano Huerta en el interior del palacio acusándolo de traición. Alguien le lleva la información al presidente, que ordenó a Huerta que se defendiera de las acusaciones. Huerta jura fidelidad y el presidente le da 24 horas más para que tomara el recinto de la Ciudadela. Hay que escaparse de los lugares comunes, de la retórica tradicional que lo convierte en el chacal, el prototipo nacional del traidor, el marrano general, pero francamente resulta extraordinariamente difícil. Huerta no solo es un traidor en todos los sentidos del término, es realmente sinuoso, canallesco en sus procedimientos. ¿De dónde? Del History Channel. Pasan y se registran. Ahí va a sonar todo. Debe ser el patio, debe ser aquel. Una mañana Madero se asoma a la ventana y ve frente a Palacio que las habituales custodias ya no están, que le han cambiado las guardias por órdenes de Huerta y que es un regimiento al mando del general Blanquet el que tiene el control de Palacio. Blanquet había nacido en Morelia en 1849 y debía su fama a una historia que se contaba por todos lados y en la que se aseguraba que cuando era un joven voluntario fue miembro del pelotón de fusilamiento de Maximiliano y más aún que él fue el que le dio el tiro de gracia. La historia era controvertida y muchos aseguraban que era una falacia, pero la leyenda prevalecía, sin duda estimulada por el propio Aureliano. Parecía que Madero podía contar con Blanquet. El general Blanquet, a cargo del batallón 29, le da la orden al coronel Jiménez Riverol de apresar a Madero. El coronel, con el mayor Pedro Izquierdo y 50 soldados, guiado por Enrique Cepeda, sube las escaleras de Palacio, irrumpe en la reunión en la que se encuentra el presidente, parte del gabinete y algunos de sus asistentes, y se arma un tiroteo. No hay constancia de las frases que se cambiaron. En lo que coinciden los testigos es que en un determinado momento Riverol le dijo al presidente que se diera por preso y se intercambiaron disparos. Marcos Hernández, cubriendo con su cuerpo al presidente, cae muerto. Gustavo Garmendia, uno de los asistentes de Madero, disparó a su vez matando a Riverol y al mayor Izquierdo. Madero se escurre de la sala ante los soldados que no sabían qué hacer. El primer conato del golpe parece haber fracasado. ¿La intendencia no se conservó durante un tiempo como museo? No, la intendencia no era esta. No, yo sé. La intendencia estaba enfrente de lo que es ahora el destacamento militar. ¿Y ya no se conserva el cuarto? No, porque está modificado a pasar al alojamiento militar. ¿Y el despacho donde se produce el tiroteo inicial? Está el despacho del presidente. No, pero no fue Madero había salido del despacho, estaba en la parte afuera. Sí. En la mera puerta, en la puerta que da entre el despacho. Ajá. Y en donde está el salón de acuerdos. Y ahí no se puede filmar. Es quizá de reservar el presidente. Ok. Total, el presidente no viene, pues no hay mucho bronca. Pero esa área reservada, son áreas privadas de él, ¿no? ¿Vemos el elevador? Aquí era lo que es donde... Después del tiroteo, el elevador es muy chiquito, Madero se mete dentro, baja a buscar auxilio a la guarnición militar. No hace nada de ruido este elevador. Qué bonito. Ahora Mientras el resto de sus compañeros, empistolados, baja por las escaleras. El golpe que le habían advertido ya se produjo. Ahora, ¿qué hay ahí abajo? Madero había visto a Blanquet y se va a intentar llegar hacia él para que lo proteja. Ocho segundos va a durar el viaje en el elevador. ¿Qué se va a encontrar Madero? Madero desciende del ascensor y ve al general Blanquet. Entonces avanza hacia él para decirle que una parte de la guarnición se ha amotinado, que hay un segundo golpe militar en marcha.
Y en esos momentos Blanquet tira de pistola y le dice, está usted detenido, señor presidente. Y Madero no puede resistir, escupe y le dice, es usted un traidor. Pero el golpe se ha consumado. Junto con Madero también es detenido el vicepresidente Pino Suárez. El resto de los compañeros que bajan las escaleras, abrumados por el número de militares que ya se encuentran en este patio, empiezan a tratar de retirarse y van a buscar al general Felipe Ángeles para decirle que hay un segundo golpe militar, esta vez protagonizado por Huerta, por Blanquet y por los supuestos militares leales a Madero. Mientras tanto, Victoriano Huerta ha invitado a Gustavo Madero a desayunar en el restaurante Gambrinos. Ramón Puente cuenta que ya en el comedor y servido el aperitivo, Huerta finge un llamado urgente telefónico. En algunas versiones, Huerta regresa después de haber confirmado telefónicamente que el golpe en Palacio ha sido un éxito. En los relatos más confiables, se cuenta que Huerta saldrá hacia el Zócalo y que poco después un grupo de guardabosques armados detendrá a Gustavo. Huerta no tenía pantalones para hacerlo en la cara de nadie. Huerta siempre fue sinuoso. Tan es así que se va de Palacio y deja que sea Blanquet el que detiene a Madero. ¿Sí? Se va y en el momento en que sale, entran los guardabosques que manejaba su cuñado y son los que detienen a Gustavo. No sé, era un militar de carrera en campaña. Pedro acaba de ordenar que detengan a Madero, no detener a Madero. Se va y deja que detengan a Gustavo. No hablará con ninguno de los dos. En el tiempo que los tiene detenidos, no hablará con ninguno de los dos. No les dará la cara. No dará la cara, nunca dio la cara. No da la cara a Ángeles, tiene una conversación con él, le dice, bueno, entonces usted está libre y cuando sale del despacho lo detienen. No da la cara, cierto. Pobre Madero, en el momento en que el segundo golpe está en marcha, se lo habían cantado, se lo habían advertido una y otra vez y no se lo acaba de creer. A las 2 de la tarde, Wilson recibe un recado diciéndole que Madero y sus secretarios están presos en Palacio. Los nuevos golpistas en las cercanías del Zócalo vitorean al embajador. El corresponsal del New York Times escribe, es poco frecuente que en México se celebre un norteamericano. Le faltaría decir y menos cuando es el principal colaborador de un golpe de Estado. En la Ciudadela, la noticia es recibida con ráfagas de ametralladora y fuego de fusiles que disparan hacia el cielo. ¿Cuál ha sido su último libro? ¿Ese? Temporada de Sopilotes. ¿No lo tienes? No. Qué raro. Ahorita todavía no. Viejitos, pues ahí se van vendiendo los que ya encontramos viejitos. Ah, venía distraído, hombre. Ahí está. No, vinimos al lugar equivocado. ¿Cuál lado? ¿La oficina dónde está? De aquel lado, ¿verdad? Muy buenas. Hola, buenas tardes.
Soy Paco Ignacio Taibo. Veníamos a filmar una cosa para el canal de historia y ya les habían dicho. Ajá, 17:20. Es bueno el retrato. Sí, lo estoy tomando. ¿Lo tienes? Sí. Ok. Gracias. Este sería el gran personaje de la decena trágica. Gustavo, el hermano de Madero. El Madero inteligente, yo me atrevería a decir. El hombre que una y otra vez señaló que el golpe estaba en marcha, mientras Francisco se negaba a aceptarlo y tenía miedo a que precisamente al aceptarlo motivara a las fuerzas que se le oponían. Los personajes que van a ser claves y que están una y otra vez señalándose la presencia del complot: Sánchez Azcona y Federico González Garza. Y desde luego Felipe Ángeles. Todos los demás generales, inclusive los que apoyaron a Madero contra el primer golpe de Félix Díaz y Mondragón y Reyes, todos ellos terminaron negociando y poniéndose al servicio de Huerta. El único será Felipe Ángeles. Yo recuerdo haber visto una foto muy bonita de Gustavo. Ahí está, yo sabía. Gustavo sin bigote, tal como era en la decena trágica. A las 9:30 de la noche, Henry Lane Wilson recibe en la embajada norteamericana a Victoriano Huerta. Mientras los golpistas del día 9 y los del día 18 se reúnen en privado durante un par de horas en la antesala, se acuerda que Victoriano Huerta sea el presidente provisional, con un gabinete en el que estarán Manuel Mondragón, Rodolfo Reyes y una combinación de felixistas. Es el colmo, un embajador norteamericano simulando el supuesto pacto de la ciudad cuando está firmado en la embajada de los Estados Unidos. Debía llamarse el pacto de la embajada. De regreso a Palacio, Huerta confirma a un emisario del general Mondragón que le exigía la entrega de los presos, que le va a entregar a uno, a Gustavo Madero. Lo envía con la orden, junto con el intendente Basó, de que fueran entregados personalmente al general Mondragón en la Ciudadela, como gesto de buena voluntad. Gracias, muy amables. Ahí mataron a Gustavo Madero. Lo traen a la Ciudadela, Mondragón está aquí, lo recibe y se produce uno de los asesinatos más terribles de la historia de México. Lo sacan golpeándolo, vejándolo, golpeándolo con bayonetas, disparándole. Gustavo se viene arrastrando desde la puerta de la Ciudadela hasta acá y acá lo rematan. 60, 70 soldados, muchos de ellos borrachos en esos momentos, lo acuchillan, le arrancan el ojo bueno, ¿sí? Tiene 80 y tantas heridas en el cuerpo en el momento y poco después sería fusilado aquí mismo Basó. El cadáver aquí queda, enfrente de la estatua de Morelos. Para reconocerlo, tienen que usar una mancuernilla que traía y el ojo de cristal.
Pero está bien que sobre el suelo donde murió Gustavo Madero hoy se baila danzón. Lo que para otros puede interpretarse como una falta de respeto, para mí es lo contrario. Gustavo le hubiera gustado. Pero además por todos lados, la plaza se ha convertido en un lugar donde se ensaya, ¿no? El danzón es cadencioso, elegante. Es el baile popular elegante contra el vals. Que se jodan los del vals. Una inmensa multitud se reúne en la mañana del 19 de febrero ante Palacio al conocerse la detención de Madero. Hay de todo, desde los que vienen a celebrar hasta los que vienen a rendir honores al presidente caído, y desde luego millares de curiosos. Las fotos registran al gentío bloqueando la gran avenida. Se trata, curiosamente, de una multitud silenciosa. Aquí, en la Cámara de Diputados, se le dará la última puñalada a Madero. Victoriano Huerta presenta la renuncia obtenida bajo amenaza de muerte y oferta de exilio de Madero y de Pino Suárez a los diputados. 123 diputados votan aceptando la renuncia de Madero y solo 5 votan en contra. Es verdad que algunos diputados están huidos y tienen miedo de la persecución que se ha desatado en los 2 últimos días, pero aún así, la ignominia recorre este país. A las 5 de la tarde es nombrado, en la lógica que tenía antes la sucesión presidencial en México, presidente el ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Lascurain, que a su vez es el presidente del reinado más breve en la historia de México. Dura 45 minutos como presidente y presenta su renuncia. Claro, después de haber nombrado ministro de Relaciones Exteriores a Victoriano Huerta. Para las 6 de la tarde... Aquí, en la Cámara de Diputados, se le dará la última puñalada a Madero. Victoriano Huerta presenta la renuncia obtenida bajo amenaza de muerte y oferta de exilio de Madero y de Pino Suárez a los diputados. 123 diputados votan aceptando la renuncia de Madero y solo 5 votan en contra. Es verdad que algunos diputados están huidos y tienen miedo de la persecución que se ha desatado en los 2 últimos días, pero aún así, la ignominia recorre este país. A las 5 de la tarde es nombrado, en la lógica que tenía antes la sucesión presidencial en México, presidente el ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Lascurain, que a su vez es el presidente del reinado más breve en la historia de México. Dura 45 minutos como presidente y presenta su renuncia. Claro, después de haber nombrado ministro de Relaciones Exteriores a Victoriano Huerta. Para las 6 de la tarde, Huerta, con el segundo golpe, ha logrado lo que quería. Se ha colado en medio del golpe de la Ciudadela, convirtiéndose en la figura presidencial. Una Cámara de Diputados en la que van ahí cagados, aterrados a votar. No, sí, aceptemos la renuncia del presidente. En la que solo hay 4 tipos que se abstienen, más los que no estuvieron ahí porque los iban a matar. Más 3 que mataron antes,
más los que se esconden, sí, más la amenaza. Uno de todos los generales porfirianos maderistas, uno se le va del otro lado a Huerta. Todos los demás. Bueno, y media docena de coroneles. Y media docena de coroneles y 200 capitanes. Un general de todos, o sea, ni incluso los que le son fieles a Madero durante la escena trágica, al final Huerta les extiende las manos repletas de maíz y vienen para acá. Uno, que es Felipe Ángeles. Se revelan ese mismo día una gran cantidad de gente. Hay autoridades electas a nivel local que se levantan en armas. Y mucha de esa gente puede estar disgustada con Madero, enojada con Madero, en pleito con Madero. Pero es una cosa. Pero el usurpador, pero además, bueno, veían claro que el golpe militar era el retorno del porfirismo. Oye, un porfirismo sin Porfirio que es mucho peor que el porfirismo. Pues esa es la descomposición del México republicano, ¿no? El ejército, todo ello cuadrado con Huerta, excepto Felipe Ángeles. La Cámara de Diputados, casi en su totalidad, la Cámara de Senadores, la Suprema Corte de Justicia, aceptará la renuncia. Lo están condenando a muerte. Jóvenes, muchas gracias. Bueno, Pedrito, nos vemos. Entre 7 y 8 de la noche se celebra una reunión del flamante Consejo de Ministros. Se discute, entre otras cosas, qué hacer con los dos detenidos, el presidente y el vicepresidente. Alguien sugiere que les juzguen en un consejo de guerra y que se les fusile por traición. Huerta intervino diciendo que había dado su palabra de preservarle la vida a Madero. En la intendencia donde se encuentran Madero, Pino Suárez y Ángeles, don Francisco lloró toda la noche la muerte de su hermano. Pino Suárez escribiría una carta que de alguna manera sería su testamento. Hemos sido obligados a renunciar a nuestros respectivos cargos, pero no por eso están a salvo nuestras vidas. El presidente no es tan optimista como lo soy yo, pues anoche al retirarnos me dijo que nunca saldríamos con vida del palacio. Hoy es posible reconstruir con bastante precisión lo que sucedió en la noche y las primeras horas de la noche aquel sábado 22 de febrero de 1913. Más allá de las pequeñas contradicciones, solo ha quedado una potente interrogación. ¿En qué momento los 4 generales claves del momento, Victoriano Huerta, Manuel Mondragón, Félix Díaz y Aureliano Blanquet, tomaron la decisión de asesinar a Francisco Madero? Madero está en el imaginario colectivo de esta ciudad, siempre recordado como el pobre, el traicionado por todos, el abandonado, ¿no? Y esto a veces impide un juicio justo del personaje. Esta aureola de martirología que cubre su final, sin duda explicable, porque eso fue lo que pasó. Madero va hacia la muerte con unos pantalones que ya quisiéramos todos, te impide un juicio crítico más profundo del personaje, bloquea un juicio crítico del personaje, porque en buena medida el primer responsable de la muerte de Madero es sin duda la traición de Huerta, pero el segundo responsable de la muerte de Madero y de Gustavo Madero es el propio Madero, que a través de una cadena verdaderamente insoportable de errores se crucifica.
Se entrega atados de manos y entrega atado de manos al maderismo, a la contrarrevolución porfirista. Francisco Cárdenas era un mayor de rurales con 15 años de antigüedad, declarado admirador de Porfirio Díaz. Había prometido vengar el derrocamiento. La foto más conocida de Cárdenas impone: mirada serena, uniforme de lujo de rural, de charro elegante, con bordados y espiguillas, un bigote fiero, ojos claros, pelo rizado. El día anterior a los sucesos había pedido su traslado al ejército regular y sin duda su nombre surgió entonces. Cárdenas, en una de las varias versiones, contará: ese día, como a las 6 de la tarde, me mandaron llamar a los salones de la presidencia. En la comandancia militar se entrevista primero con el general Blanquet, quien le dice que el país necesita de un gran servicio de él y lo lleva al Ministerio de Guerra, donde se encuentra Manuel Mondragón. Se le encarga matar a Madero. Y le aclaran que no se trata de un fusilamiento en forma, sino de simular un asalto a la escolta y que en la refriega muera el presidente, el vicepresidente y el general Ángels. Cárdenas aceptó la comisión, pero dijo que quería oír de voz del presidente Huerta la orden. Cárdenas preguntó si nada más habían de morir los 3, y Huerta dijo: bueno, pues que se quede Ángeles, pero los otros 2 sí hay que matarlos hoy mismo sin falta. Mondragón ordenó que los prisioneros fueran sacados de la intendencia. Eran las 10:20 de la noche. Entró al cuarto encendiendo las luces y el oficial a cargo de la custodia, el coronel Chicarro, iba acompañado por un hombre al que los presos no conocían, el mayor Francisco Cárdenas. Seguimos la narración de Felipe Ángeles. Señores, levántense. Alarmado pregunté: ¿y esto qué es? ¿A dónde piensan llevarnos? Los llevamos afuera, balbuceó Chicarro, a la penitenciaría. Pino Suárez se vestía con ligereza. Madero, incorporándose violentamente, hizo esta pregunta: ¿por qué no me avisaron antes? Don Pancho cambiaba conmigo sus últimas palabras, y yo solo alcancé a preguntarles a los oficiales: ¿voy yo también? A lo que Cárdenas me respondió: no, general, usted se queda aquí, es la orden que tenemos. Ah, mira, ¿y esto? ¿Quién hizo esta narrativa de la escena trágica? ¿No hay cartela? No, todavía no. Está poca madre. ¿Quién la hizo? La llegada de la columna de Mondragón al Zócalo. El supuesto tiroteo donde moriría Reyes frente a Palacio Nacional. Madero llegando a Palacio. Supuestamente los cadáveres de los 2 oficiales que se producen en el tiroteo donde tratan de detener a Madero, Blanquet deteniendo a Madero en los patios de Palacio, Madero detenido, Pino Suárez durmiendo, tal como es cierto, en 3 sillas en el Salón de la Intendencia. Nunca había visto esta secuencia de la escena trágica. ¿De dónde habrá salido? Pasadas las 10:30 de la noche, los choferes que se encuentran en el patio verán salir escoltados al expresidente y al ex vicepresidente. Los autos tomaron por la calle de Moneda y dieron vuelta en ferrocarril de cintura para llegar a la penitenciaría de Lecumberri. Es posible que Madero sepa, cuando salen los 2 automóviles, que va hacia la muerte. Pero además la escolta tiene que hacerlo sospechar. El grupito que dirige el mayor Cárdenas son prácticamente 2 choferes y 4 asistentes o 3. No es una escolta militar. El director de la prisión de Lecumberri ha sido advertido que le traen un paquete, pero tampoco está claro en qué condición lo trae.
las 11:30 de la noche del 22 de febrero. En los alrededores de Lecumberri, sin entrar a la prisión, los coches dan la vuelta y se detienen. El mayor Cárdenas, que va en el primer carro, le dice: Madero, bájese usted, carajo. Lo había golpeado con la cacha de la pistola, probablemente para obligarlo a bajarse. Cuando se baja, le pega 2 tiros en la cabeza. Ha crecido Lecumberri, entonces el lugar no está marcado. El vicepresidente José María Pino Suárez sufrió una muerte similar a la de Madero. Escucha los disparos, el sargento Pimienta lo obliga a bajar del coche, trata de correr, tropieza, se cae, se lastima, herido ya. Y en esos momentos Cárdenas le ordena a Pimienta que lo remate. Pimienta se niega a rematarlo y ahí mismo lo remata. Muy pocas horas después, el lugar de los asesinatos de Madero y Pino Suárez, cuyos cuerpos habían sido llevados al interior de la prisión para hacer una autopsia. ¿Una autopsia para qué? Empieza a cubrirse de piedras. Se crea una especie de pequeño túmulo funerario marcando el lugar del asesinato. Las fotos a lo largo de la mañana revelan cómo los mirones, los observadores, van cambiando y cómo está ahí marcado el lugar del asesinato. Se inicia en este país un culto laico funerario a la muerte de Madero. Para lograr enterrar el cadáver de Madero, la familia tuvo que vender el caballo. Los mitos de corrupción quedaron deshechos. Hasta los últimos días de su vida, Sara Pérez y Carolina Villarreal, la viuda de Gustavo, vistieron de luto. Huerta no duró gran cosa. En los siguientes 2 años, una revolución armada que tuvo sus ejes principales en el norte del país y en el estado de Morelos con los zapatistas destruyó al ejército de los golpistas. Su viuda contaba que durante estos años vagaba por Palacio borracho y salía en las noches a recorrer la Ciudad de México en estado alcohólico. Nunca combatió en los frentes contra la revolución que se alzó contra él y su dictadura en el norte. Al paso de los años, la figura de Madero quedaría registrada como la figura del presidente mártir y la figura de Huerta como la figura del gran villano y el gran traidor. Pero la historia de los entresijos
del golpe militar se fue disolviendo lentamente hasta quedar tan solo en el imaginario popular la idea más esquemática, más primaria, más elemental. El hecho es que durante aquella quincena de febrero, que los mexicanos seguimos llamando Semana Trágica, la temporada de sopilotes brilló y los canallas, los asesinos, los conspiradores, los estimuladores del golpe militar lograron lo que en principio intentaban, que era levantar la ciudad más conservadora del país y sus guarniciones militares contra la legalidad republicana. Poco les hubo de durar.